Continuando con el tema gas combustible, específicamente con gas envasado, lo que vamos a ver ahora son las características reglamentarias, materiales, físicas de un gabinete de cilindros de 45 kilos. Con el tema de los cilindros de 45 kilos, que como les comenté el otro día, está cada vez más en desuso por su costo en relación a el uso de garrafas de 10 kilos o el gas a granel GLP de medio metro cúbico, dependiendo de la demanda que tenga las instalaciones. Igualmente está muy desarrollado en cuanto a la reglamentación, está muy desarrollado y lo vamos a ver a continuación. Los cilindros de 45 kilos pueden instalarse con un mínimo de un cilindro en uso y un cilindro en reserva. De esta manera, siempre tendremos un cilindro usándose y la oportunidad de un plazo mínimo de 15 días para reponer el cilindro que se ha vaciado. Todos los cálculos para la cantidad mínima de cilindros a proveer a una instalación están basados justamente en ese periodo, en esa ventana de 15 días para poder reponer el cilindro que se ha vaciado. Bien, entonces, acá surge lo que se denomina equipo individual, que sería el equipo mínimo de 2 cilindros, uno en uso y el otro en reserva. Es posible instalar como reserva más de un cilindro, o como uso, como reserva más de un cilindro, si la demanda así lo requiere. Entonces podemos tener, en vez de 2 cilindros, 4 o 6 o 8 o 10 o 12, siempre números pares, porque la mitad de la cantidad de cilindros instalada serán para el uso y la otra mitad estará para la reserva. Bien, comenzamos entonces por lo más sencillo, que es el equipo mínimo individual de 2 cilindros. Los cilindros, como vimos la clase pasada, tienen sus dimensiones estandarizadas, 35 centímetros de diámetro, 1,45 m de alto. Y en función de eso, de esas dimensiones, es que para una cantidad mínima de 2 cilindros se determinan las dimensiones mínimas del gabinete para alojarlos, para alojar el equipo mínimo de 2 cilindros. De modo que, según la norma, deberemos como mínimo armar un espacio que tenga un alto de 1,45 m, un ancho de 90 centímetros y una profundidad de 50 centímetros. Eso internamente, ¿sí? Luego, los materiales con que van a estar construidos estos gabinetes deben ser incombustibles. Las paredes pueden ser de mampostería, de ladrillos comunes, pueden ser metálicas, pueden ser de hormigón.
Mm, la cubierta de techo puede ser de tejas, puede ser de chapa, puede ser una pequeña losita de hormigón armado, en fin, materiales incombustibles. Hay que proveerle de un pequeño zócalo abajo de 10 centímetros, es decir, que este gabinete debe estar sobrelevado de nivel de piso terminado de su entorno 10 centímetros, como una banquina de hormigón pobre, arriba de la cual se van a asentar los cilindros. La puerta debe tener ventilaciones, ahora lo vamos a ver más en detalles en una diapositiva. Va a tener que tener ventilaciones reglamentarias en la parte superior e inferior de cada una de las hojas de las puertas, con un mínimo cada una de ellas de 150 centímetros cuadrados, que sería como un rectángulo de 10 centímetros por 15 centímetros, o sea, más o menos una superficie de este tamaño, bastante pequeña, ¿no? Como normalmente se pliega la chapa, es de chapa las puertas, se pliegan, hay que hacerla un poquito más grande por el tema de que la chapa al plegarse, bueno, obstruye algo de la ventilación, entonces se hace un poquito más grande, ¿no? 20 por 20, por ejemplo. Las puertas de las chapas se pueden realizar, por supuesto, mandar a hacer con un herrero, o también se los puede comprar prefabricadas. En el caso de comprarse prefabricadas, vienen de varias calidades. Yo no les recomiendo que adquieran e coloquen la más económica, porque es una chapa muy fina y con el tiempo se empieza a doblar, a dañar con los golpes y se empieza a inutilizar. Entonces hay que tratar de comprar una buena puerta con un buen espesor, número 18, 16, para que con el movimiento no se vaya inutilizando al poco tiempo. La norma dice de que ese espacio donde se encuentran los cilindros sea de uso exclusivo para los cilindros, porque termina convirtiéndose en un pequeño depósito donde hay elementos de jardinería, palas, rastrillos, macetas, bolsas de cemento, pequeño resto de bolsas de cal, cemento. Bueno, he visto muchas cosas, pero fíjense ustedes si tienen en su casa este tipo de instalación, si dentro del gabinete de los cilindros solamente están los cilindros o si hay algunos otros elementos. Bueno, normativamente deberían estar sola y exclusivamente los cilindros, nada más. Bien, aquí incorporamos para el efecto del cálculo y de la ubicación de este equipo un concepto que se denomina cielo abierto y que es el área aérea libre de obstáculos que tiene que existir frente al gabinete. Repito, es la superficie o área aérea, es decir, hacia arriba, sin ningún obstáculo que debe existir frente, en la zona inmediatamente enfrente del gabinete, ¿no? Ese espacio libre de obstáculos en altura se denomina cielo abierto para esta instalación y debe ser de 6 metros cuadrados si hay un solo equipo, y si hay varios equipos individuales o varios equipos mínimos,
6 metros cuadrados para el primer equipo y se le va sumando 4 metros cuadrados para cada equipo subsiguiente. ¿Cuándo se puede dar este caso de tener varios equipos individuales uno al lado de otro? Bueno, por ejemplo, en un edificio se puede decidir de que cada departamento tenga su equipo individual de gas envasado de cilindro de 45 kilos, ¿no? Entonces, se construyen los equipos individuales uno al lado de otro. Y cada uno es para un departamento del edificio, supongamos, ¿no? En ese caso, bueno, no se optó por hacer una batería de cilindros ni colocar cilindros a granel. Se decidió, y yo viví en un departamento así, donde cada uno de ellos, de los departamentos, tenía su propio gabinete individual. ¿Mm? Y estaban todos ubicados, ¿dónde? En la terraza. ¿Por qué? Bueno, porque en la planta baja no había suficiente espacio libre en altura como para generar el cielo abierto. Entonces se instalaron todos los cilindros en la terraza y ahí no había problema para cumplir con esta parte de la normativa. De modo que si colocamos uno al lado de otro los equipos individuales, bueno, se considera que para uno cualquiera de estos equipos se debe contar con 6 metros cuadrados de cielo abierto y luego sumar 4 metros cuadrados para cada uno de los equipos restantes. ¿De acuerdo? O sea que si tenemos dos equipos individuales colocados uno al lado de otro, deberíamos tener como mínimo, se puede tener más por supuesto, pero como mínimo, una superficie de cielo abierto de 4 metros, de 6 metros cuadrados para el primero, más 4 metros cuadrados para el segundo, en total 10 metros cuadrados en total. Esto es, recuerden, el caso para equipos individuales colocados uno al lado de otro en su propio, cada uno de esos equipos en su propio gabinete. En este edificio donde yo viví, finalmente terminaba no colocándose los cilindros de 45 kilos, sino unos cajones de manzana debajo para llegar a la altura del regulador de presión y luego una garrafita de 10 kilos, porque bueno, en el caso de los estudiantes que vivíamos en los departamentos, era muy caro solventar un cilindro de 45, así que usábamos de 10 kilos, pero los flexibles, las conexiones flexibles no eran tan largas, entonces había que subirlos, y bueno, era una situación irregular, más o menos irregular, porque la base de las garrafas no eran muy firmes, pero bueno, se terminaba utilizando ese sistema. Hoy por hoy, en un edificio, hemos comprobado que es más económico colocar un recipiente, un garrafón de medio metro cúbico de GLP y distribuir en todo el edificio, que instalar equipos individuales. Correcto, Nahuel. Cada uno de los gabinetes deben tener siempre como mínimo 2 cilindros. Uno va a ser para uso, un cilindro en uso y un cilindro en reserva. Bien. El tema nomás es que si uno hace una instalación con gas granel o una batería de cilindros de 45 kilos, que ahora vamos a ver, habría que colocar alguna sala de medidores para saber cuánto estaría consumiendo cada uno de los departamentos y poder finalmente cobrar eso con las expensas en cada principio de mes, ¿no? Bien, continuando entonces con el gabinete mínimo, el gabinete individual,
acá tenemos un gráfico que nos proporciona la normativa, donde pueden observar en forma perspectivada el gabinete, ¿no? Con sus dimensiones mínimas. Acá están los cilindros. Como pueden observar, dentro del cilindro, en la parte inferior, se encuentra el gas en estado líquido debido a la presión y con temperatura ambiente se logra la licuefacción del gas. De esa manera se tiene mucho más volumen de gas para su uso. Acá existe una superficie de interfase y por encima de esa superficie el gas está en estado gaseoso, pasando al estado gaseoso, evaporándose. Y la válvula de salida está, por supuesto, en la parte superior, esta llave normalizada FM4, con la cual se puede regular la salida del gas. Esta llave, cuando se construye el cilindro, trae una protección, que son estos capuchones que pueden observar acá en el piso, que por una cuestión de pérdida, las empresas que se encargan de este servicio nunca lo dejan en la vivienda de los usuarios, siempre se lo llevan. O sea, no creo que algunos de ustedes tengan en su casa, si tienen este tipo de cilindro, tienen los capuchones. Ellos llevan todos los capuchones y únicamente los utilizan para el traslado de los cilindros en los vehículos. Nada más. Bien. A continuación de las llaves de paso FM4, se extiende una conexión flexible, que es, como pueden observar, como esta que está acá, ¿sí? Este es el extremo que estaría conectado al cilindro, a la llave de paso del cilindro, y que tiene una rosca especial que es rosca gas, que gira, que enrosca y desenrosca, que ajusta y afloja en forma contraria a lo normal. Es decir, normalmente un tornillo, una rosca, ajustamos viendo de frente en sentido horario y aflojamos en sentido antihorario. Las roscas gas, si se dieron, seguramente se dieron cuenta, funcionan al revés. Por una cuestión de seguridad, bueno, se ajustan en sentido antihorario y se aflojan en sentido horario. Este elemento, ¿no? De bronce, hecho justamente con ese material para que no genere chispa, o sea, material antichispa. Por la duda, si hay un golpe, no se desprenda ni una chispa. Este elemento se ajusta de esa manera. Rosca izquierda, exactamente, Manuel. Como pueden observar, acá tiene una punta cónica, más o menos cónica, ¿no? Troncocónica, esta parte troncocónica, que es la que asienta perfectamente en un asiento que trae la llave de paso ahí en el lugar donde se conecta. De modo que no es necesario acá colocar ninguna goma ni nada por el estilo. En las garrafitas de 10 kilos ustedes ven de que tiene una pequeña gomita, ¿no? Que a veces sale, queda dentro de la garrafa, hay que sacarla con un cuchillo o con otro elemento, ¿no? Pero en este caso no. Este asiento es maleable, por lo tanto, al ajustar bien, se produce un buen contacto y ahí genera la hermeticidad y evita que el gas salga por este punto. Sin más. Profe, Sí, ¿usted está mostrando algo? Porque de la cámara apagada. cámara apagada, no me diga. ¿Ahí me ven? Y ahora sí.
Gracias por avisar. Muy bien. Empezamos de vuelta con la demostración entonces. Acá está la rosquita. Esto es la conexión flexible, ¿no? Y acá está este elemento que es bastante parecido al que si tiene la cara de Rafa 10 kilos, bastante parecido. Esto es lo que tiene la rosca izquierda, rosca gas. Y este elemento es el que tiene esta terminación, este volumen tronco-cono que se engancha en la parte del asiento, de la llave de paso, y al ajustar se deforma lo suficiente y garantiza la estanqueidad en este punto de la instalación. ¿Ok? Bien. Esta conexión flexible se dirige hasta este elemento que se denomina colector. Este es el elemento colector, esta especie de T que ven acá, que se une con las conexiones flexibles de cada uno de los cilindros, el que está a la derecha y a la izquierda, como pueden ver en la diapositiva. De modo que cuando se termina el gas en uno de los cilindros, se cierra la llave de paso de ese gas, se abre la otra y este se puede cambiar. Este elemento colector no es una T común de la que se utiliza dentro de las instalaciones. Este tiene unas válvulas antirretorno adentro que solamente permiten de que el gas circule hacia este punto central de donde va a pasar al regulador de presión. ¿Está? Entonces no permite que el gas salga hacia los extremos de esta T. De esa forma podemos tranquilamente cambiar el cilindro, uno de los cilindros, y al estar conectado al otro cilindro no va a salir gas por estos extremos. ¿Está bien? Entonces, no es una T común, no vayan a colocar una T común, es una T especial con válvulas antirretorno para el sistema de gas. Bien. Luego de este colector, se conecta la instalación a el regulador de presión, que es este elemento que produce la baja de la presión con que está dentro del cilindro, que puede estar hasta 4 kilos por centímetro cuadrado, y luego lo reduce a la presión interna, 280 milímetros columna de agua. ¿Sí? Bien, este elemento puede tener distintas capacidades. Acá estaba viendo de que este no tiene impreso acá en su chapa, no tiene impreso la capacidad. Este otro sí trae una chapita, probablemente se le cayó la chapita a ese otro, que dice que tiene una capacidad nominal de 4,35 metros cúbicos por hora. Este es otro modelo, PAS, ¿no? Y acá tienen otro bueno modelito de colector. Entonces, cada uno de estos reguladores de presión tiene su capacidad. Bueno, creo que ya les mostré cómo determinar la capacidad de los reguladores de presión. Si no, lo vamos a ver de vuelta, no hay problema. Bien. Estos reguladores tienen, como pueden observar ahí en la parte inferior, tienen un orificio con una mallita que es donde se produce el alivio restringido cuando la presión interna empieza a subir un porcentaje más allá de la nominal.
Ese porcentaje va a estar de acuerdo un poco a la capacidad que tenga el regulador, de modo que por este lugar se produce ese chorro de gas que alivia la presión interna cuando quiere elevarse mucho más allá de la nominal. A su vez, tiene una pequeña rosca y a partir de ahí es posible conectar un cañito que se dirija hasta el exterior, de modo que ese alivio restringido que se produce no se realice dentro del gabinete, sino en otro lugar fuera del gabinete. Bien. Luego, los reguladores vienen con otra rosca en la parte inferior, donde empieza a desarrollarse el tendido de la cañería interna. Acá tenemos un pequeño niple, ¿no? Con rosca macho-macho, y luego aparece este elemento que es muy importante, que es una unión doble, que ya hemos hablado varias veces de este elemento que tiene 3 piezas, 2 piezas que se conectan con las cañerías y una tercera que unen esas 2 piezas de las que estoy hablando. Y entre esas 2 puede haber una arandela de goma o algo para asegurar la estanqueidad en este punto. Estos son elementos muy necesarios porque lo que hacen es separar una parte de la instalación de otra, ¿no? Entonces todo está rígidamente conectado y si en algún momento necesitamos sacar este regulador para mantenimiento o para reparación o para cambiarlo simplemente, entonces separando esta parte de la instalación de esta otra que ya puede ir empotrada, ¿no? Con este elemento podemos reemplazar este regulador. ¿Sí? Bien. Y luego de acá continúa, acá tienen un codo a 90 grados, hembra-hembra, de fundición maleable. Y luego continúa acá con otro niple y se meterá se mete en la mampostería y continúa dentro de la mampostería. Siguiendo el flujo del gas, esta cañería, como pueden ver, ya tiene otro diámetro que es bastante mayor que el de la conexión flexible, y eso ocurre porque, bueno, acá tenemos gas a mayor presión, por lo cual la sección puede ser menor, pero una vez que estamos dentro de la vivienda, baja la presión a presión baja, y por esa razón ya necesitamos un mayor diámetro. ¿Sí? Ok. Luego de salir del regulador de presión, la cañería se dirige hacia los puntos de consumo. Aparecen acá las uniones dobles y fuera del gabinete, atención, fuera del gabinete se instala una llave de paso para el corte del servicio. Y según la norma debe ser fuera del gabinete, no adentro. Cuestión de que si hay alguna pérdida dentro del gabinete o fuera, en algún lugar de la instalación, no debamos acceder adentro del gabinete, porque esas puertas además pueden ser tener un sistema de seguridad, un candado, por ejemplo, y no se encuentra la llave del candado, alguna problemática puede haber para poder abrir las puertas y para no andar tirándola abajo con un hacha. Bueno, entonces la llave de paso está directamente afuera.
Luego, en el sentido del recorrido del gas, luego de la llave de paso se instala este elemento que se denomina T de prueba. ¿Mm? La T de prueba tiene en uno de sus extremos un tapón macho. La T de prueba es hembra, 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 y un tapón macho en uno. Entonces, sirve para verificar la estanqueidad de la instalación interna antes de su uso. De modo que, una vez que está toda la cañería colocada internamente, sin conectar los artefactos, se colocan en todas las acometidas un taponcito macho, y luego se cierra esta llave de paso que va hacia el regulador de presión, y por este extremo de la T donde está el tapón macho se conecta una bomba de aire. Esa bomba es de aire, no es de gas, combustible, sino de aire, y se inyecta aire a presión dentro de la cañería interna. La norma dice de que debe ser, bueno, de 2 o 3 veces la presión nominal de uso del gas dentro de la cañería, ¿no? Yo en realidad coloco 10 veces más, y además la norma dice de que debe, bueno, son condiciones mínimas que plantea la norma, uno puede hacerlo más exigente si quiere en obra, ¿no? Y además dice que esa presión que se insufla dentro de la cañería interna debe observarse durante 15 minutos. Yo le dejo un par de horas, voy, conecto, me voy a hacer otra cosa, vuelvo a las 2, 3 horas, al mediodía, y veo qué pasa con el manómetro que tiene la bomba, la bombita que ha tirado aire acá y que me garantiza la presión que yo le quiero dar a la cañería interna. Si la aguja no ha descendido, perfecto. Quiere decir que no hay pérdida en la instalación interna. Si la aguja ha descendido, entonces habrá que buscar dónde puede estar la pérdida, ¿no? Con agua jabonosa, dirigiéndonos específicamente a las uniones de los accesorios, que es normalmente donde se puede llegar a producir este tipo de pérdidas, ¿no? Los tapones de las acometidas o los accesorios, la rosca de los accesorios. La rosca de los accesorios en el caso de que toda la instalación esté realizada con acero con recubrimiento epoxi, sistema de unión roscado, ¿sí? Y esto se realiza cuando toda la cañería está fijada en varios puntos en la instalación, pero no está embutida todavía, no está completamente tapada. Se realiza cuando está toda la vista para poder, bueno, acceder a esos puntos de unión entre caños y accesorios, ¿sí? En ese sentido, la termofusión y la electrofusión generan una garantía mayor de estanqueidad. Aún así, se hace la experiencia, la verificación de estanqueidad con toda la cañería a la vista, simplemente fijada en algunos puntos. Los puntos en que se suele fijar la cañería, si va a ir empotrada, es cerca de los accesorios, o sea, cerca de los codos, de las curvas, de las T. Ahí se fija la cañería, ¿no? Con algunas cantidades pequeñas de mezcla. Y bueno, si da todo ok, ahí se completa el relleno de la mampostería cubriendo toda la cañería, ¿sí? Bien, ¿alguna